Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar todo lo que corresponde a las variables aleatorias. Este tema corresponde para la actividad 5.4, entonces es importante tener en cuenta todo lo que voy a explicar en este momento. Hay que tener en cuenta que las variables aleatorias pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las variables que son discretas son las que son números enteros, entonces esa es una de las características que debemos tener en cuenta. Son números enteros, números exactos, es decir, cantidades precisas, como por ejemplo puede ser la edad de una persona. La edad de una persona está dada por un número entero. En las variables continuas nosotros trabajamos números que pueden ser intervalos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los intervalos, puedo hablar de la temperatura. ¿Listo? Porque la temperatura en ese caso, si me preguntan la temperatura de una habitación, entonces yo voy a decir que la temperatura de una habitación está, puede ser, digámoslo así, entre 2 o 3 grados, dependiendo una cantidad exacta de números, ¿sí? Pero entonces no es un número en sí, sino está entre un intervalo, una cantidad de números que pueden ser en ese caso. Otro también, en ese caso tenemos las escalas de medición. Las variables aleatorias pueden tener unas escalas de medición. Esas escalas de medición están las nominales, que las nominales no manejan un orden, no manejan operaciones aritméticas y solo clasifican, en ese caso, las observaciones. Entonces, en la nominal nosotros podemos tomar de ejemplo cuando nos dicen género, clasificar por géneros. Entonces, masculino y femenino. Entonces, digamos acá, solamente es por género. Acá no tiene que ser necesariamente un número. Entonces, masculino, femenino. ¿Listo? Luego tenemos las ordinales. En este caso sí se maneja un orden. Entonces, aquí podemos tomar de ejemplo cuando llamamos a un call center y siempre nos dicen evalúe el tipo de atención que se dio. Entonces, cuando hay una escala de valores que nos dan en ese caso, es la escala ordinal. Entonces nos dicen cuando uno es malo y 5 es bueno o 5 es excelente. Entonces, de la escala del 1 al 5. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de ordinal. ¿Listo? Cuando hablamos de las escalas. Entonces, también tenemos los intervalos. En los intervalos nosotros siempre es numérico y el 0 no me va a indicar ausencia. Acá puedo tomar también lo que hablábamos aquí. Si se dan cuenta, las variables continuas son intervalos. Entonces, aquí tomamos en cuenta también la temperatura porque es un intervalo. ¿Listo? Entonces, acá podemos también tomar la temperatura. Como en la temperatura nosotros decimos que tenemos 0 grados, ahí se toma en cuenta el 0, entonces no hay ningún inconveniente cuando no tenemos ahí. No importa el orden de los números, en ese caso, aquí, perdón, importa el orden de los números porque hay un orden de mayor y menor. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta que si hay un orden numérico. El último, que es la razón, o lo llamamos también cociente, maneja una proporción. En este caso, tiene un orden y el 0 me indica una ausencia. Entonces, ahí sí va a tener en cuenta una ausencia. Acá podemos tomar en cuenta el peso de una persona o el salario que recibe una persona. Pues no podemos decir que pesamos 0 o no podemos decir que ganamos 0 pesos. ¿Listo? Entonces, ahí también se puede. Se hace una comparación entre los datos que nosotros tenemos y también se puede representar como una división. ¿Listo? Entonces tomen en cuenta que esto puede ser una proporción. Entonces, cuando yo hablo de una proporción, hablo de una razón. Cuando a mí me dicen A es a B en las proporciones, ¿listo? A es a B es una proporción y lo podemos trabajar de esta manera o lo podemos trabajar también de esta manera, ¿listo? Para que tengamos ahí presente. Igualmente, chicos, si tienen alguna duda, presentan alguna duda, estaré pendiente y atenta a esto. Muchísimas gracias.